Bueno, buen día, bienvenidos a todos al Ateneo Central del día de hoy. En esta oportunidad va a presentar el Comité de Gestión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Hola, ¿cómo están? Bueno, presento igual a todas mis compañeras porque va a ser una presentación interdisciplinaria. Yo soy Paola Jenny, coordino el Comité de Gestión de Derechos. Está conmigo Alejandra Ivankovich, que es pediatra también y está junto a mí todos los días en el comité. Está Denise Azú, que además de pertenecer al comité, es psicóloga del área de coordinación de comités externos de salud mental. Está Ceci Robledo, que es clínica de unidad 7, Belén Collado, trabajadora social, que participó en el caso que vamos a presentar, y Lau Reyes, también trabajadora social, que va a hablarnos de algún otro caso que, bueno, ya va a ir enterándose a lo largo del Ateneo, no es el caso el que vamos a exponer en mayor medida, pero va a ser una reseña que consideramos que es interesante compartir con ustedes. No, arranco entonces. Antes que nada, como verán, el nombre que figura nuestro, el del comité, es Comité de Gestión de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Hospital, y no Comité de Niños en Riesgo, como mayoritariamente nos conocen. Y nos pareció interesante, digamos, aprovechar la instancia de Ateneo para explicar un poco por qué este cambio de nombre. La realidad es que desde hace bastantes años, ¿tapo algo que me... ¿No se me escucha? Se escucha. Hola, hola. Hola, ahí. Bien, perfecto. La verdad es que en los últimos años fuimos adquiriendo una especificidad como comité vinculada, digamos, haciendo foco en las estrategias, en la mirada de derechos y en las estrategias de restitución de los mismos cuando están vulnerados, y esa especificidad que fuimos adquiriendo creíamos que no estaba representada del todo por el nombre que veníamos teniendo, que era el Comité de Niños en Riesgo, y así como en su momento el Comité de Maltrato pasó a llamarse Comité de Niños en Riesgo, para poder también abarcar, además de las violencias más convencionales, otro tipo de situaciones donde niños, niñas y adolescentes se veían vulnerados, hoy creemos que este nombre representa mucho más la especificidad que fuimos adoptando y lo que hacemos cotidianamente. Entonces fue un nombre que, consensuado con dirección, desde mediados de este año, tenemos, y les pedimos por favor que hagan el esfuerzo de llamarnos de esa manera. A nosotras mismas nos cuesta y se nos puede deslizar Comité de Niños en Riesgo por muchos años, pero bueno, nos parece importante nombrar las cosas como realmente lo que representan, y este nombre nos representa mucho más. Y hoy vamos a hablar de algo que dimos como nombre Clínica del Desamparo, haciendo referencia a situaciones que son cada vez más frecuentes, que vemos en el hospital, desde todos los servicios, digamos, desde todos los profesionales que atendemos en el hospital. Vemos situaciones cada vez más frecuentes vinculadas con la caída del cuidado, con cuidados absolutamente disminuidos, con niños, niñas y adolescentes que están muy desprotegidos y muy desamparados, y creemos que esto en sí se puede dimensionar, o sea, cobra la entidad de un padecimiento tal que es importante nombrarlo y sopesarlo clínicamente. Entonces, hoy vamos a hablar de un caso representativo en esta línea que da cuenta de estas cuestiones, que después seguiremos hablando de en qué otras también seguramente lo están viendo en forma cotidiana. La dejo a Ale. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandra Ivankovich, como ya me presentó mi compañera, soy pediatra del Comité de Gestión de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bueno, les voy a empezar a contar un poquito de qué se trata este caso que elegimos presentar. Si es que puedo pasar. Sí. Ahí va. Bueno, el caso clínico se trata de una niña de 9 años que consultó junto a su mamá, esto fue el año pasado, en abril del 2022, consultan en el Centro de Salud 11, que es el CESAC, que se encuentra acá cerquita en Agüero y Córdoba, que es un centro de salud que justo casualmente yo me encontraba en ese momento desempeñándome como instructora de residentes, lo cual me permitió conocer el caso en su origen. Y bueno, el motivo de consulta que tenía esta mamá era su sospecha. Ella decía que su hija había sido violentada sexualmente por compañeros de sucesivos colegios a los que había ido, y también por parte de convivientes del hotel en donde se alojaban. Después, más adelante, supimos que entre el 2020 y el 2022 había cambiado esta niña 3 veces de colegio.
Bien, en cuanto a sus antecedentes, tenía pocos controles de salud. De hecho, en la historia clínica, lo primero que aparece es a los 5 años, un control de salud escolar, o sea, en el marco del programa de salud escolar, tenía un control a los 5 años, donde habían pesquisado unas dificultades en el lenguaje, la habían derivado con fonoaudiología, ¿no? Empieza un tratamiento fonoaudiológico que logra sostener durante 6 meses en el Hospital Argerich, un tratamiento semanal, que luego la mamá discontinúa porque pide un cambio de profesional, porque refiere que su hija estaba peor a como había empezado el tratamiento, lo que contrastaba con lo que se veía en la historia clínica, que eran progresos y franca mejoría con ese tratamiento. Bueno, ahí la paciente pasa a lista de espera y no vuelve a tener tratamiento por fono. Después aparece control de salud, alguno más aislado, y sí hay algunas consultas por demanda espontánea en distintos sectores, guardias, CESAR, que la última había sido en la guardia de este hospital por una precordalgia que asumen como un cuadro emocional y la derivan a salud mental, que después no concurre. Bien, en el centro de salud lo que se jerarquiza es el discurso materno, que resulta incoherente, delirante. La mamá tenía una presentación bizarra, llamaba mucho la atención un maquillaje que tenía muy cargado, unos lentes de contacto también violetas, muy llamativos, tenía un discurso desorganizado, que se arborizaba, que ponía el foco en el cuerpo y en la sexualidad de esta niña, mientras que la paciente, la nena, se mostraba retraída, tímida, no emitía comentario, la mamá respondía a las preguntas por ella y hablaba por ella. ¿Cuál fue la conducta en el centro de salud? Como les dije, lo que se jerarquizó fue el discurso de esta mamá, de características delirantes. Entonces, a priori, esta mamá se presentaba como única cuidadora, por lo que se decide una médica de planta del centro de salud acompañar a esta mamá y a esta niña a la guardia de este hospital, porque necesitábamos una valoración más profunda, necesitábamos que la vea salud mental, trabajo social, y ya pensando en la internación. En la guardia del hospital, la paciente y su mamá es valorada por un equipo interdisciplinario, salud mental, trabajo social y pediatría de guardia. Nuevamente, lo que prevalece es un discurso delirante de esta mamá, de contenido paranoico, con juicio desviado, sin conciencia de enfermedad. La mamá sostenía con absoluta certeza de que su hija había sido violentada sexualmente en múltiples oportunidades, que también su hija estaba embarazada, decía, cuando nosotros lo que objetivábamos era una nena con 9 años, que con un desarrollo puberal en un Tanner 2, que no había tenido su menarca. Además también agregaba que estaban siendo perseguidas por una red internacional de pedofilia y pedía a toda costa que a su hija le hicieran estudios para confirmar esto que ella decía. Bien, dada la fragilidad psíquica de esta mamá, que se presenta como única cuidadora y que afecta a los cuidados de esta niña y la vulnera, es que se decide su internación para resguardo. La paciente se interna en unidad 7, donde se conforma el trípode interdisciplinario de trabajo entre pediatría, trabajo social y salud mental, que es el modelo operativo de abordaje que desde siempre como comité se propone para el trabajo de estas situaciones, que ya está instalado en este hospital. Además se presenta el caso al Comité de Gestión de Derechos, por eso estamos hoy aquí presentando este Ateneo. Nuestra manera de trabajar es mediante la asistencia en interconsulta. Una vez que los equipos tratantes nos convocan, empezamos a intervenir en el caso, trabajando de manera interdisciplinaria y respaldando al equipo tratante. Bien. Para continuarles el relato de este caso clínico, desde todas estas perspectivas, quiero invitar a la licenciada Belén Callado, adelante, para que les continúen relatando el caso desde trabajo social. Bueno, buenos días. Bueno, desde Trabajo Social recibimos la interconsulta. A la evaluación por guardia hay que agregarle que la guardia del hospital también llamó al examen psiquiátrico, que concurrieron a evaluar a esta mamá, y el psiquiatra había dicho que la madre no presentaba riesgo cierto e inminente como para internarla, entonces se hace la internación conjunta.
Desde el servicio social vemos que hay una escasa red socioafectiva, la madre no refiere familia ampliada. Menciona que hay unos padres de ella que habían muerto, no sabíamos si eso era parte del relato delirante o no. Ampliamos la información con las escuelas, que la conocían muy poco a la paciente, porque había iniciado recién ese año su ciclo escolar. Anteriormente había ido a otra escuela, así que nos pusimos en contacto con la escuela del año anterior, quienes refieren que tenía una escolaridad irregular y que la mamá ya tenía esta presentación, que los había denunciado a esa escuela y que con estas mismas características, ¿no? Que en la escuela la nena había sido abusada. Entonces la escuela le da intervención al organismo de protección de derechos y el organismo evalúa la situación, ve que no hay familia ampliada y decide una medida excepcional en institución, ¿no? Que vaya a un hogar. Esa medida no se había podido concretar porque la paciente y su mamá se mudan, dejan de asistir a la escuela, entonces la defensoría las pierde ese año. Sabemos esto, ¿no? Que hay una fragilidad también en lo habitacional, que ellos se van mudando de hotel en hotel, que su residencia es en la capital, que no tienen obra social. Evaluamos esto, que hay fragilidad en el lazo social, que hay aislamiento social, esto agravado por la pandemia, porque fueron en años de pandemia. Y empezamos la articulación con el organismo de protección de derechos, hicimos la reunión con la Defensoría, donde se acordaron las estrategias a seguir. Por un lado, era imperiosa la necesidad de separar a la nena de su mamá, porque había una situación de riesgo, por más que estén internadas, la mamá seguía insistiendo con estas conductas de que la nena había sido abusada y demás. Entonces pedimos la separación para evaluar a la nena, que hasta el momento no se la estaba pudiendo evaluar durante la internación, y evaluar a la madre por su cuestión de salud mental en un organismo de adultos con un equipo interdisciplinario. Entonces pedimos, bueno, que el SAME la lleve a un hospital de adultos, que la evalúe ahí el equipo. Y bueno, esa articulación fue muy difícil porque había que sincronizar entre SAME, entre la policía que tenía que acompañar al SAME para poder hacer que la mamá se suba a la ambulancia del SAME para que llegue al hospital general. Entonces, eso fue también una intervención que se hizo por la guardia, que cayó, que no se pudo concretar porque el oficio que decía que había que restringir a la nena y que había que evaluar a la madre, no decía una frasecita ahí muy mágica que era respecto a que la policía tenía que hacer uso de la fuerza pública. Es una cuestión por ahí bastante técnica, pero como la policía no pudo agarrar a la mamá para que la suban a la ambulancia de examen, la estrategia cayó. Entonces la mamá quedó sin la posibilidad de ser evaluada en el hospital y nosotros teníamos un oficio donde decía que había que restringir a esta mamá de esta nena. Así que finalmente, durante el horario de planta, se le informó en conjunto con la policía a la señora que se tenía que ir y se retiró tranquila. Y a partir de ese momento, la nena quedó en el hospital para que pudiéramos hacer la evaluación integral. Quedó con acompañante hospitalario y con la consigna policial para que se cumpla la medida de restricción. Ahora Cecilia nos va a contar un poco cómo la vio en la internación. Hola, buenos días. Bueno, el caso de esta paciente tiene como dos tiempos para nosotros. Uno fue el tiempo que estaba la madre, en donde era muy difícil evaluarla a la nena, sobre todo porque la madre no quería separarse en ningún momento de la nena, ni siquiera que habláramos con la madre fuera de la habitación. Era una paciente que estaba en buen estado general, clínica y hemodinámicamente estable, y tenía buen desarrollo conductual, como ya nombraron, tenía un estadio de Tanner 2, y sí se le notaba una falta de cuidado en su higiene corporal, tenía una rasta muy grande en el pelo, ya tenía el pelo enrulado.
Y era una paciente retraída, tímida, que impresionaba tomada por el discurso de la madre. O sea, la madre decía que la habían abusado, que todo, y la nena ni siquiera gesticulaba ante eso, era como, escuchaba y no decía nada, a nosotros nos contestaba con sí, no, no mucho más que eso. Ante la insistencia de la madre y nosotros necesitábamos poder tener una estrategia de conservar a la niña en la internación, se hizo un test de embarazo porque era la insistencia de la madre todos los días que la hija estaba embarazada y no lo estábamos pudiendo comprobar. Era muy bizarro hacer un test de embarazo de 9 años con Tanner 2, pero se le hizo para evitar que esta madre se fuese hasta que se puedan tomar la medida finalmente. Este fue el primer tiempo de evaluación de la niña, donde no sabíamos cómo estaba la psiquis de esa niña, porque la verdad es que se la veía tomada por el discurso materno. Luego la restricción fue algo increíble. No pasaron ni 2 días y la nena era otra, hablaba, convocaba al juego, solo quería jugar. O sea, nos pasa mucho de ver los chicos internados que están con pantallas también. Ella quería jugar. Todo el tiempo convocaba a jugar a las cartas, a los juegos. O sea, los acompañantes estaban todo el día con algún juego ahí. Empezó a dibujar. Si bien extrañaba a la mamá y de parte de mental se trabajó con lo que había pasado, no se la encontraba angustiada con respecto a la medida que se había tomado y solicitó ayuda con respecto a su higiene corporal. Al tercer día nos pidió si por favor le cortábamos la rasta, que le dolió un montón. La verdad es que fue muy impresionante porque justamente lo que no sabíamos cuál es el grado de afectación que tenía esta chica. Y fue muy poquito tiempo, o sea, en lo que realmente se vio que la nena como que renació. Eh, para mí fue un caso como en muy poco tiempo ver tantos cambios, cuando vos decís era tan visible que esa madre estaba muy afectada y que no podía estar al cuidado de esta niña. Más o menos pasaron entre 10 y 15 días hasta que se efectivizó la rechazo. Bueno, buen día. Bueno, yo voy a contar un poquito desde salud mental. Está mi instructora ahí. Ahí. No estoy acostumbrada a hablar con este micrófono. Bueno, voy a contar como 2 momentos, digamos. Uno tiene que ver con todo lo que están refiriendo en relación al momento de internación. Si bien ahí yo no estaba participando del caso, sí como parte del Comité de Gestión de Derechos. Bueno, y hoy no puede estar presente el terapeuta que estuvo intentando trabajar con la mamá y con esta chiquita. Como ya contaron previamente, la presentación de la madre, hasta corporalmente, digamos, era como de una mujer muy expansiva, extravagante, bueno, muy bizarra, con lentes de contacto de color violeta. Ya había como una presentación que uno se daba cuenta de que había muchas dificultades desde el aspecto de salud mental. Y presentaba un discurso delirante, paranoico, donde, bueno, con una certeza en relación a lo que venía aconteciendo sobre su hija, que lo más complejo, digamos, era que todo el contenido de la ideación delirante estaba ubicado sobre el cuerpo de esta chiquita y sobre la sexualidad. Y también por esto de que, digamos, no era tanto a partir del relato materno, sino también de todo lo que hubo que empezar a hilar con otros organismos, como para tratar de reconstruir algo de la historia de esta chiquita, porque realmente en todo momento se presentaban como las dos solas, que eso complejizaba mucho el cuadro. O sea, la mamá mencionaba que no había nada de familia ampliada. Pero bueno, después, como articulando con otros organismos, se pudo saber esto de que la había cambiado de 3 escuelas y que la cambiaba de las escuelas porque decía que en cada una de las escuelas
había sido violentada sexualmente, hasta por compañeros de grado, digamos, ¿no? O sea que lo que también nos da la pauta de que esta descompensación, digamos, vamos a decirlo así, psicótica que traía la mamá, venía desde hacía bastante tiempo, que eso también agrava muchísimo la situación, y no había, por supuesto, conciencia de enfermedad ni ningún tratamiento por salud mental. Bueno, con relación, bueno, y también con relación a la mamá, lo que me comentaba el terapeuta es que no quería salir de la habitación para poder tener entrevistas, o sea que era en el marco de la puerta, digamos, y que tampoco permitía que nadie se acercara a la niña como para poder empezar a entablar algún vínculo con ella y ver cómo estaba. ¿Mm? Bueno, esta paciente se presentaba muy inhibida, muy silenciosa, tal como contaban, la mamá hablaba por ella, y lo que se observaba sí era, podríamos decir desde salud mental, un aplastamiento subjetivo, o sea, era una niña que era hablada por otros, su cuerpo estaba tomada absolutamente por el discurso de la mamá, lo que nos hacía pensar, digamos, que de continuar esta situación realmente era de mucha gravedad para esta chiquita en su subjetividad. ¿Cómo? Te digo, me pregunta cómo está Nico. La empleada de OCK. Sí. Eh, las voces. Bueno, bueno, después, sí también, como contaba Ceci, a partir de que se toma la restricción y la mamá ya no está en el hospital junto a la niña, que fue más o menos una semana de internación que tuvo hasta que se da la externación hacia un hogar, que después les vamos a contar, se vio un cambio importante en ella, empezó a pedir como más contacto con otros adultos, empezó a pedir jugar. El terapeuta pudo acercarse a ella, si bien lentamente y con timidez, pero pudo empezar como a entablar un vínculo y a poner en el juego algunas cuestiones y a querer jugar. Y también que nos parece importante, se pudo poner palabras desde el hospital, digamos, y el terapeuta también con ella en relación a dar alguna idea de lo que estaba pasando con la mamá, no era tanto lo que ella traía, pero esto también me parece importante decir, a veces se toman medidas que son muy fuertes para los niños y que sin querer no redupliquemos nosotros como algo de, bueno, de acá va al hogar y nadie le explicó nada a la nena, parece una pavada, pero a veces no en relación a cómo trabajamos nosotros, pero a veces nos damos cuenta que se toman determinaciones sobre los niños y nadie les avisó, ¿no? Bueno, entonces se pudo poner algunas palabras con ella y también llamativamente esta chiquita cuando se le dijo que iba a ir a un hogar por un tiempo, porque siempre se habla del tiempo, no sabemos qué va a pasar con ese adulto que claramente en ese momento no estaba pudiendo cuidarla y que la mamá también necesitaba atención y la chiquita lo tomó bien. Esto realmente, bueno, es sorprendente. A veces nos sorprenden estas cuestiones. También una de las cosas que hablábamos mucho en el comité es lo que nos genera a nosotros, a todos los profesionales, cuando se empieza a hablar de tomar una medida excepcional como esta, tal vez desde, bueno, los prejuicios que nosotros también tenemos, de suponer que un niño va a estar mejor en un ámbito familiar, y que a veces se necesitan este tipo de medidas para que un niño pueda empezar casi a ser un niño. Esto me parece importante transmitir. Bueno, a partir de ese momento entonces se puede empezar a evaluar a la niña desde el aspecto psicológico y también se pudo hacer una evaluación psicopedagógica como para evaluar y orientar la escolaridad. Pensemos que es una niña que había estado la pandemia y aparte la mamá la había sacado de 3 escuelas. Bueno, donde ahí también fue muy interesante, se pudo ubicar que esta chiquita tenía recursos cognitivos, que podía estar en una escuela común, porque también podría no haber sido así. Bueno, ahora les vamos a contar cómo siguió. Bueno, tratamiento por consultorios externos de salud mental.
Cuando esta niña se externa al hogar convivencial, donde está al día de hoy, ya pasó 1 año y unos meses, ¿no? Fue 1 año y medio ya. Bueno, ahí nos solicitan que esta niña pueda tener su tratamiento por salud mental en consultorios externos de este hospital, por lo que la tomamos en tratamiento. Está acá la terapeuta, que es la doctora Paula Martín Morena. La verdad que, bueno, es un trabajo maravilloso el que se pudo hacer con esta niña el día de hoy. De a poco pudo empezar a entablar un vínculo de confianza con su terapeuta. De a poquito, al principio aparecían como algunas cuestiones, como si hubiera momentos donde parecía como que estaba pensando en otra cosa, como más tildada, con un poquito más de dificultad para entablar un vínculo, pero la verdad que con el tiempo es una nena que se apropió absolutamente de su espacio, viene con muchísimas ganas, y empezó a haber un significativo aumento, como un despliegue, digamos, tanto en el juego discursivo, digamos, tanto en lo lúdico, como en lo verbal. No hay actualmente, digamos, estas conductas tan marcadas que había de inhibición y retraimiento que traían. Por otro lado, algo muy interesante es que empieza a haber un proceso de historización y elaboración psíquica paulatino en relación a su historia. Es una chiquita que ha armado con su terapeuta una carpeta donde hay muchísimos dibujos, donde va armando historias, muchas nos hace pensar en cuestiones en relación a ir elaborando algo en relación a las dificultades de su mamá. Y por otro lado empieza a traer en palabras todo lo que empieza a hacer en su vida cotidiana. Pensemos que es una nena que tal vez por un par de años, más allá de la pandemia, que prácticamente no fue a la escuela, o sea, era casi un descubrimiento, pandemia más esta situación. Empieza a ir al colegio, sostiene la escolaridad, va con muchas ganas, está aprendiendo bien, y empieza a armar escenas, ¿no? De niña, digamos, de una niña ya casi puberal. Y con su terapeuta, bueno, es muy interesante, las cosas que empiezan a armar, desde colitas para el pelo, ella trae materiales para hacer cosas, bueno, donde empieza a traer cuestiones muy ligadas al mundo exterior, y a poder, uno diría casi salir al mundo exterior a partir de todo lo que va trabajando en las sesiones. Otra cuestión muy llamativa es que esta niña a lo largo de este tiempo no ha pedido ver a su mamá, no ha pedido ni volver a vivir con ella, ni verla. Esto también es fuerte de decir. Empezó a tener también un vínculo muy interesante con los adultos, con los padres también, pero también con los adultos del hogar, que son muy referentes para ella y son quienes muchas veces transmiten, si hay alguna cuestión a transmitir también, así como la defensoría, más desde el marco de lo que va pasando más desde lo legal, y después esto aparece en la sesión, ¿no? Pero como que han tomado un lugar muy relevante en la vida de esta chiquita, estos adultos del hogar con quienes, bueno, tenemos periódicamente encuentros. Bueno, otra temática importante y no menor, y la verdad que sí muy compleja, es que desde el hospital se pidieron en reiteradas oportunidades, ya digamos al juzgado y a la defensoría interviniente, pedidos de que la madre de esta niña sea evaluada por salud mental y que pueda tener el tratamiento pertinente. Esto en todo este tiempo de trabajo no se logró, se la citaba desde la instancia judicial algún turno, hemos hablado a distintos inspectores de salud también para comentar la situación, para que estén advertidos todo lo que pasaba con la mamá, porque realmente lo que ubicábamos es que, por supuesto, nosotros es un hospital de niños y estamos claramente pensando en los derechos y restituir los derechos de los niños, pero acá también había una mujer adulta, totalmente sola en el mundo, con su delirio, que también, digamos, tenía el derecho a ser atendida y a poder trabajar sobre su sufrimiento. Pensemos que era una mujer también que estaba con un altísimo grado de padecimiento. Bueno, se evaluó la capacidad parental, o se intentó desde el TOBAR, fue 2 veces. Lo que esta mujer hacía es que a veces, primero que se siguió mudando muchas veces, o sea que se le daba el turno y después ya no estaba donde estaba como para poder asistir.
y si no, iba una vez a algún efector de salud donde le iban a evaluar, y como ahí tal vez se evaluaba que no había criterio como para hacer una internación involuntaria, porque esta mujer claramente no tenía conciencia de enfermedad, y bueno, se iba o se le volvía a dar un turno y por supuesto no volvía. Y lo mismo pasó con la evaluación de capacidad parental, que fue 2 veces al Tobar, mostró todo este delirio, que era, lo mostraba a todo el que quisiera oírlo, digamos, y también después se le perdió el rastro. Ahora hace más o menos 1 mes y medio nos enteramos que está internada, que finalmente terminó en situación de calle, así llega a un hospital donde se la vuelve a evaluar y ahí el equipo considera que hay que hacer una internación por salud mental y está internada hace más o menos 1 mes y medio. Bueno. Hola, hola, ¿me escuchas? Bueno, quería agregar a todo lo que estuvieron diciendo mis compañeras. Este es un caso que a nosotros nos conmueve un montón. O sea, estamos súper implicadas en este caso y lo seguimos trabajando al día de hoy. Si bien esta niña, casi se me escapa el nombre porque lo tenemos muy presente, si bien esta niña estuvo internada en mayo del 2022, es al día de la fecha que semanalmente siempre hay algún tipo de situación que tenemos que seguir trabajando en esta línea. Entonces, entre que sigue muy presente y entre todo lo que historizaron recién ha ocurrido con ella, es una niña que nos compromete muchísimo. Y la realidad es que en ese sentido, el momento de cuando tuvimos que tomar la medida de restricción de acercamiento, impedimento de contacto, fue muy duro, o sea, fue muy difícil, porque si bien no teníamos dudas en relación a que lo mejor para esta niña era eso y teníamos que ir por ahí, y se vio que fue así, realmente fue así, en el momento teníamos un adulto con padecimiento mental, también sufriente, que hubiéramos querido que sea de otra manera, hubiéramos querido lo que, de hecho, pedimos por escrito y nos encontramos en un Zoom con la gente de la Defensoría y el juzgado, y queríamos, lo que hubiéramos querido que sea, y que habíamos acordado, era que en el mismo momento en que salió la restricción, también pueda ser trasladada esta mamá para ser evaluada, y no se dio así. Y esto fue muy doloroso para el equipo de salud, o sea, fue... digamos, nos quedó un sabor amargo y nos llevó a muchísima reflexión y a pensar, bueno, cuando vuelva a haber casos con estas características que efectivamente sucedió después, ¿cómo hacer para que esto realmente sea distinto? Entonces, ahora va a hablar Laura Reyes, va a contar una situación vinculada con otro paciente, en donde tuvimos un poquito la suerte de poder hacer algún tipo de quiebre en relación a esta acción que fue fallida, no porque lo hicimos, sino porque es muy complicado todos estos armados, y bueno, tuvimos como una especie de revancha. Bueno, esto sucede entonces al poco tiempo, con lo cual el aprendizaje estaba como muy fresco, muy reciente, y como decía la compañera, digo, esto también nos llevó a revisar qué podíamos haber mejorado al interior de cada servicio, como equipo, con supervisiones externas, y fuimos logrando algunos aprendizajes. Entonces nos encontramos, el hospital recibe un niño de 4 años que concurre al CEP por consultores externos, extraído por su madre, ¿sí? Quien también ahí desde ese entonces ya impresionaba un padecimiento de salud mental, ¿sí? Se intenta no obstante sostener una estrategia ambulatoria, pero esta fracasa, ¿no? Como su padecimiento de salud mental de esta mamá iba como incrementándose, se reevalúan los indicadores de riesgo y se decide la internación del niño con resguardo y con la mamá, ¿no? Se sostiene la internación durante un tiempo con la mamá, ¿no? Y que esto es un punto también de reflexión, y es un punto también para nosotros para repensar, bueno, hasta cuándo sostenemos a esta mamá que ya impresionaba este padecimiento de salud mental, que sin embargo durante la internación al inicio se mostraba como muy continente, muy cuidadora, muy amorosa, y con algún recuerdo de sus delirios en relación al niño, y fue lo que fuimos como sosteniendo. Ella es despedida en su trabajo, pero tenía durante 3 meses el periodo de carencia de la obra social, con lo cual convocamos a este actor a la obra social para que venga a evaluarla por guardia, y concurre en varias oportunidades la guardia de la obra social para evaluarla, pero se instaura un tratamiento de guardia. Esto nos permitía pensar la continuidad de esta mamá y este niño durante la internación, pero fuimos viendo con el correr de los días que esto era insuficiente y que cada vez se tornaba más dificultoso sostener esta internación conjunta. En ese momento nosotros ya empezamos como a prever la situación de la restricción y pedimos acompañamiento hospitalario
con lo cual hubo un tiempo en que convivieron el acompañante hospitalario, la mamá y el niño. Esto fue un gran punto porque hubo un vínculo como muy amoroso de Mari, la acompañante, y el niño y su mamá. Pero finalmente llega la decisión que toma el equipo, que es la restricción y también la evaluación de salud mental. Entonces, en este entonces, la guardia del consejo y el equipo de seguimiento ya estaba al tanto, pero cuando pensamos la restricción se suma el actor del juzgado civil, que son quienes dan y toman las medidas, y ahí empieza, ¿no?, como a resonar muy fuerte la situación que comentaban las compañeras anteriores, bueno, ¿cómo podíamos hacer que esto fuera lo más cuidado posible y que no sucediera lo mismo que la internación o que la situación previa? Llega la media restricción, el juzgado en conversación con nosotros decide solicitar la evaluación de un efector público a pesar que tenían obra social. Ellos dijeron no le vamos a pedir a la obra social, vamos a pedírsela a un efector público la evaluación. Y la verdad que ahí empieza la articulación entonces entre la coordinación de examen, el Poder Judicial, el Consejo, la policía, porque estamos de nuevo ante una situación que teníamos que informar a la mamá de una restricción, pero fundamentalmente también teníamos que resguardar y solicitar una evaluación interdisciplinaria por salud mental. Esta articulación, acá fue lo superador, decíamos recién que el juzgado no había puesto que usara la fuerza pública, la policía, todos entendemos, no llevamos bien con la policía muchas veces, pero que sí era necesario que esto estuviera mencionado porque podía suceder la situación en que la mamá se negara a esa evaluación. El juzgado lo escucha, acuerda, lo pone, contamos con ese elemento y finalmente, coordinando con el SAME, ¿sí? El SAME pasa a buscar a la policía por la comisaría, se presentan ambos, ¿sí?, con el oficio judicial, se presenta todo el equipo que venía interviniendo, ¿sí?, y entre todos notificamos a la mamá que tiene que ser evaluada. En conjunto, entre todos los organismos, se toma la decisión de que sea notificada de la restricción en el hospital donde fue llevada, que fue el Hospital Fernández. Una vez que sabíamos que el Hospital Fernández la iban a trasladar ahí, inmediatamente articulamos con la psicóloga que estaba de guardia, donde también le pudimos contar la situación de quién estaba yendo, ¿sí?, de la mamá de este niño, de lo que habíamos trabajado, y finalmente es recibida por la guardia, la dejan internada, después la derivan a una clínica por su obra social con este periodo de carencia. Cuando se termina su obra social, después es derivada a otro hospital para su atención en el gobierno de la ciudad. Todo se dio como armoniosamente y la madre fue como siendo acompañada en todos esos procesos. Había una prima de esta mamá con la cual ya tenía vínculo, con la cual se articuló y se intentó, y de hecho fue así, que la esperara la guardia del Fernández para poder recibirla y que también ella pudiera tener esa situación ahí vinculada. En relación a esto, ahí se permite, si es posible, el ingreso de la abuela y el abuelo materno, que no podían incluirse como familiares de resguardo, porque ya el delirio lo tenía con estos abuelos. Una vez que ella es internada en el hospital, ingresan los abuelos a poder cuidar a este niño, y es con quien se piensa la medida de ingreso con estos abuelos, y con la mamá, entonces estaba siendo acompañada por esa prima, ¿no? Esto es relevante porque contábamos con una familia y una red ampliada de contención tanto para el niño como para la mamá, acompañar esos procesos en esta soledad o en esta ruptura de los lazos que mencionábamos en la intervención anterior. Entonces, este trabajo articulado nos llevó a pensar cómo el proceso de cuidado se instaura, ¿no? Decían las compañeras recién, vinculado, nosotros como hospital pediátrico sabemos cómo cuidar a los niños, lo tenemos como muy claro, qué organismo, cómo hacer esa articulación, pero bueno, cuando están estas cuestiones que tienen que ver con los padecimientos de salud mental, en las personas adultas se requiere la articulación con efectores de salud mental o con efectores de salud de adultos. Esa articulación y esa comprensión es necesaria, ¿no? Porque si no se dividen las aguas, y en este sentido también fue necesaria la escucha activa de cada uno de los organismos para poder comprender y por qué pedíamos lo que pedíamos, ¿no? Y sobre esto siempre se partió de la experiencia anterior y fuimos contundentes a la hora de poder pedirle al Poder Judicial, poder pedirle al Consejo que se haga de esta manera, porque ya habíamos probado otra y no había funcionado, ¿no? Esto es un poco lo que nos dejó como aprendizaje.
Bueno, bueno, entonces un poco como para sintetizar, digamos, la mirada proteccional, que es lo que ofrece el comité y propone permanentemente para que todos los profesionales de la salud, pediatras, clínicos de otras especialidades, profesionales de salud mental, trabajadores sociales, todos los profesionales del hospital puedan incorporar la mirada proteccional a la hora de atender a niños, niñas y adolescentes. Hacemos un repaso en relación a las intervenciones en esta línea que fuimos teniendo en el caso que presentamos. ¿Sí? Entonces, jerarquización de la situación de desamparo, detección de vulneración. Esto es fundamental y es justamente lo más importante para nosotros, digamos, para transmitir en este Ateneo, que tiene que ver con dimensionar, con poder entender que se trata de un padecimiento que tiene que ser dimensionable per se, y darle entidad, una entidad nosológica al desamparo, de parte de todos los profesionales de la salud, y entender entonces que hay uno o varios derechos vulnerados y por ende estamos interpelados a actuar. En esa línea, justamente, la corresponsabilidad, que surge como concepto de la Ley 26/61 de Protección Integral, establece que... ¿Se me escucha? ¿Estoy hablando? Algo está haciendo mal. Bueno, la Ley 26/61 de Protección Integral justamente habla de la corresponsabilidad. Nosotros como agentes de salud, y así como de salud, educación, cualquier lugar donde circulen niños, niñas y adolescentes, las familias, el Estado en general, tiene la obligación de detectar, o sea, de saber detectar y actuar ante la vulneración de los distintos derechos de niños, niñas y adolescentes, y lo que nos interpela en ese sentido como sector de salud es a través de la comunicación a los organismos de protección de derechos. Ahora, me explayo en esa línea un poco más, pero seguro somos corresponsables, entonces si hay niños que están viviendo situaciones de desamparo, tienen sus derechos vulnerados, eso nos tiene que interpelar, eso nos tiene que hacer actuar. ¿Sí? Y en ese sentido, oportunidades perdidas, acá vimos en un caso que se presentó en varias oportunidades, asumimos por cómo fueron las cosas después y lo que fuimos entendiendo que probablemente se pudo haber actuado antes, y ya tenemos, por ejemplo, lo que sucedió en la Defensoría, que un año atrás ya había querido tomar una medida excepcional y como perdieron de vista, porque dejó de ir la niña al colegio y se mudó, la perdieron de vista y hubo un atraso de un año, una medida ya pensada para ser tomada, ¿no? Por un lado eso, por otro lado circuló por 3 colegios, entonces ya sea porque no iba, que es una vulneración, ¿no? La inasistencia repetitiva, o ya sea porque iba pero se mostraba con todas estas cuestiones, porque la madre, digamos, de larga data, hemos visto que probablemente tenía esa presentación, seguramente hubo oportunidades donde se perdió la intervención, y cuanto más tarde se interviene, más daño. Y lo mismo seguramente en los sectores de salud, tuvo más o menos 8 meses de tratamiento farmacobiológico y en la historia clínica en ningún lado figura nada en relación a la mamá. Y es probable que algo de esto haya pasado por algo. No podemos saberlo, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta para el futuro. Los pediatras, que somos permanentemente hacemos los controles de salud y tenemos la oportunidad de ver a niños, niñas y adolescentes o cuando están enfermos o con los controles de salud cuando están sanos, es ahí donde hay que detectar este tipo de situaciones y saber que nos corresponde. Catalogación del riesgo va en la misma línea, ¿sí? Siempre es importante hacerlo de forma temprana y entender cuáles son los factores de riesgo que vamos a tener en cuenta para catalogarlo. Cuando hablo de catalogación del riesgo me estoy refiriendo a la situación de resguardo, a cómo se encuentra ese paciente que recibimos. ¿Está en condiciones de volver a su casa y que todo siga igual? ¿O voy a tener que hacer algo para que algo de su realidad cambie? Porque así no puede seguir, ¿sí? Porque la vulneración que sufre es tal que no puedo permitir que continúe. Eso nos corresponde a todos. Bien, interacción como forma de resguardo. Esta es una herramienta que tenemos en el hospital. No es la única forma de resguardar, pero como hospital y con, digamos, salas de internación es una herramienta que tenemos en mano. Entonces, ante ciertas situaciones donde sopesamos un riesgo alto, bueno, la internación es la forma que tenemos para resguardar. Es lo que ha pasado en estos 2 casos que fueron mencionados, ¿sí? El abordaje interdisciplinario es la única forma que entendemos para poder llevar adelante algún tipo de instancia superadora para estos pacientes.
todas las disciplinas son importantes, cada uno de los enfoques es elemental que confluyan, y es el modelo operativo que proponemos del comité desde siempre, que entendemos que ya está súper instalado, pero que además, cuando las presentaciones nos llegan, siempre vamos a preguntar, ¿ya está el equipo de interdisciplinario trabajando? Porque entendemos que es la única forma de abordaje. Necesidad de contar con tu adulto para el cuidado. Bueno, esto realmente en estos dos casos, pero así como en estos casos en muchos más, es fundamental ver con qué red se cuenta, ahora un poco de la red, con qué red cuenta ese adulto. En estos casos que presentamos eran adultos que o estaban alejados y se mostraban como solos, o se habían alejado ex profeso, porque parte de lo que les pasaba tenía que ver con esa red que ya existía, entonces se mostraban en forma aislada, solos, y no contábamos con nadie más. Pero siempre hay que intentar buscar algún otro adulto que pueda acompañar a ese adulto que vemos y que por algún motivo no puede cuidar efectivamente, o reemplazarlo, ¿sí? Pero siempre la idea es buscar algún otro adulto. Articulación con la ley de protección de derechos y otros actores del sistema de protección fragmentada. Lo que decía antes de la ley 26.061 de protección integral, establece estas instancias administrativas, que son los organismos de protección de derechos, a los cuales estamos obligados a comunicar cada vez que detectamos alguna vulneración de derechos de los pacientes que atendemos, niños, niñas y adolescentes. Sabemos que el sistema de protección está sumamente fragmentado, porque si bien está el organismo de protección de derechos, no sé, esta instancia administrativa, también empiezan a participar juzgados, defensorías, si hay algún tipo de conflicto con la ley penal, va a haber alguna fiscalía, entonces aparecen un montón de actores, la articulación con todos ellos es súper complicada, es un sistema que está muy fragmentado, muchas veces superponen sus acciones, muchas veces se entera uno de algo y uno piensa que entonces el otro va a estar enterado también, y esto no es así. Entonces requiere de parte nuestra de un armado súper artesanal, muy, digamos, muy presente, de estarles muy encima, de ser muy claro con lo que queremos transmitir. En esta línea, sigo con lo mismo que venía diciendo. Lo que queremos transmitir va a estar, obviamente, explicitado en los informes que enviemos, entonces los informes tienen que ser concisos, claros, contundentes, no tener información médica, de comillas, de más, porque quienes los leen son abogados, trabajadores sociales, de repente que la información clínica que uno pueda poner cuando no es pertinente, solamente lo que hace es confundir y hacer que no se vaya al foco, y además se requiere de posicionamientos claros respecto a lo que uno va a informar. Digamos, tratar mal y pronto jugársela, ¿no? con lo que uno expone y pide. Es la única manera de interpelarlos, por esto que decía antes, ¿no? Están fragmentados, se superponen, tienen un montón de otros casos. Si queremos que trabajen con nosotros, no va a quedar otra que hacerlo de esta manera. El trabajo en red tiene que ver, digamos, que es lo que ponemos. El trabajo en red, que es lo que proponemos siempre, fundamental hacer en estos casos, tiene que ver, por un lado, con esto que hablábamos antes de buscar un adulto que pueda cuidar, o sea, con la red de apoyo de esa familia, si existe o no existe. Y por otro lado, con la red que va más allá de la familia, que tiene que ver con las instituciones con las que ese niño o niña transcurre, es decir, la escuela, un club, alguna ONG, algún comedor, o sea, todas las instituciones que hacen a la red del paciente y con las que después eventualmente vamos a poder armar, seguramente, o quisiéramos armar, la estrategia de restitución de derechos, ¿sí? Bien. Abordaje de los pacientes obstaculizados, medida de restricción de acercamiento. Esto fue uno de los, digamos, lo que justamente pasaba en estos casos que mencioné. Perdón. No. Es difícil hablar en público, no sé, además, escucho al costado, me voy, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Abordaje de los pacientes, ahí está, hoy ya se queda lo que quería transmitir. En estos dos casos, el abordaje de los pacientes estaba obstaculizado, no con intención, no siempre hace falta la intención de un adulto de daño, o la intención de obstáculo para que eso se vea así. En este caso está obstaculizado absolutamente, sin la intención que existiera de parte de estos adultos. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si uno va solamente a buscar o a esperar que haya esa intencionalidad para pararse a mirar al paciente, perdemos al paciente. Y en realidad, los tiempos de la intervención la tendría que marcar el paciente, no, digamos, la intencionalidad del adulto. Más allá de que eso después se va a sopesar, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos la medida de restricción, en estos dos casos, la medida de restricción de acercamiento,
que también es una herramienta con la que contamos en este tipo de situaciones. Son siempre medidas que son transitorias, ¿sí? Que lo que intentan es dar tiempo para ver si es posible solucionar aquel conflicto que dio origen a tener que pedirla, ¿sí? Entonces es transitoria, necesitamos del Poder Judicial para pedirla, ya sea que lo hagamos directamente al Poder Judicial o a través del organismo de protección de derechos solicitándole que ellos la pidan. También excepcional es parecido, o sea, es de carácter excepcional, quiere decir que es lo último a lo que se tendría que llegar, que es lo que establece la ley 26/71 de protección integral. Es una medida que también es transitoria y apunta a que dejen de ser los padres los que queden al cuidado de ese paciente, también por un momento, por un tiempo, por un periodo transitorio que es renovable si es que hiciera falta o no, si es que las circunstancias que dieron origen al pedido cambiaron. La medida excepcional sí la dicta el organismo de protección de derechos, pero requiere de un control de legalidad y ahí comenzó el juzgado civil. Seguimiento interdisciplinario a mediano y largo plazo en el hospital, interacción continua con los actores externos. En este caso, sobre todo el primero que contamos, y lo contamos más explayadamente, esto fue permanente, sigue siendo al día de hoy, como les comentaba antes. La niña se sigue por pediatría, por el Ministerio de Salud Mental, y en estos casos el comité, o sea, muchas veces nos ven actuar en internaciones y se quiere, digamos, una vez que se va de alta el paciente, si el paciente armamos un seguimiento por consultorio, por trabajo social o por salud mental, nosotros como comité también seguimos la situación y con la idea de ver si esa estrategia de restitución de derechos se sostiene en el tiempo, sobre todo en un primer momento, ¿sí? Más allá de que obviamente interactuamos con actores externos. La importancia del trabajo en equipo, ya hablé de esto y es sin duda la única manera de poder realmente trabajar con este tipo de situaciones que muchas veces nos entristecen mucho y además nos generan muchísima frustración, así que mencionar con el equipo diría que es imposible. Como último, como frase para cerrar, entendemos al abordaje hospitalario como una instancia del proceso terapéutico de la clínica del desamparo. Y en este sentido, realmente el enfoque, la mirada está puesta en esta falta de cuidado, en esta forma de presentación, ya como una entidad nosológica. O sea, el desamparo que estos niños, niñas y adolescentes presentan es digamos, lo conceptualizamos nosotros como una forma de presentación clínica. Y creemos realmente que depende de esa mirada y depende de darle esta entidad, si nos posicionamos de esa manera, ya per se eso creemos que es una instancia terapéutica. Entonces, realmente, si podemos, digamos, intentar siempre buscar algún tipo de instancia superadora para estos niños y niñas y no quedarnos con que no se va a poder hacer nada, bueno, los invitamos a ello. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, quería reforzar lo que dijo Paola en relación a las oportunidades perdidas, que lo pensé todo el tiempo, ¿no? Porque esto, sobre todo para los pediatras y los jóvenes, que muchas veces, esto pasa todo el tiempo, digamos. Yo pensaba, menos mal que esta mujer, pobrecita ella, se brotó. Y si esta mujer no se brota y no tiene este episodio agudo relativamente, porque era crónico, esta niña todavía está en esa situación. Y eso pasa mucho, incluso también nos pasa en el hospital. Hay niños que vienen a controles pediátricos y que un día la madre o el padre pasan alguna... Y cuando uno va a ver el psiquiatra, resulta que hay un montón de controles de salud. Entonces digo, ¿cómo agudizar el ojo, la mirada, no para saber qué le pasa a la madre o al padre, que ni siquiera nosotros lo podríamos decir, pero sí cómo, digo, esta niña está bien, ahora que decíamos con ella. Está bien, pero muy bien, está obviamente, porque ha tenido un tiempo. Entonces, bueno, esto me parece como un mensaje importante para los pediatras y todas las disciplinas de la salud, de cómo ir evaluando estas cuestiones en los padres, de alguna manera se ven, pero para eso uno las tiene que preguntar, ¿no? Si después uno ve por ahí, no sé, vacunación, otro caso muy similar a este, fue una nena que había venido durante 7 años, una vez por año al hospital, tenía su control de salud, yo y la madre era una señora muy similar a este día que hizo una tesis y llegó a la guardia. Porque nos parece que pasa en otro lado, pero nos pasa a nosotros también. Y en el consultorio privado, ¿no? También. Porque esto no es privativo de la gente de bajo recursos. Te agradezco, Sandra, con el pie, porque me parece importante dejar en claro que nosotros buscamos este caso, digamos, a modo representativo de muchos otros. Realmente pasa
todo el tiempo. Esto es súper paradigmático, porque es súper florido, no cabe dudas. Entonces, bueno, como ejemplo, si se quiere, es muy visible. Pero pasa permanentemente al lado nuestro de niños, niñas, que vienen con situaciones de muchísimo desamparo, donde no es tan claro, es más un gris. Y aún así, tenemos que tener agudizada la mirada y entender que algo podría llegar a ser distinto para ese niño. Por eso tenemos que estar capacitados en, primero, conceptualizar este padecimiento como una entidad en sí. Segundo, estar capacitados para detectarlo y saber que uno puede hacer algo, se puede hacer en equipo, se puede diagramar instancias superadoras. Entonces, sí, totalmente. Tenemos un montón de casos que no todos internan, pero en los que estamos participando también, donde esto se está viendo, y seguramente un montón de otros casos donde que no conocemos. Acá por el chat, Miguel del Valle preguntó cuál sería la conducta del pediatra en consultorio frente a similares situaciones, un poco es claro. El segundo caso, siempre están por escapar los nombres. El segundo caso es un caso que seguimos en consultorio de SED un tiempo hasta que fue imposible la estrategia ambulatoria que habíamos esgrimido y tuvimos que internar. ¿Cómo había sido la estrategia ambulatoria? Había sido de este niño al cuidado con su mamá y la abuela, que todavía la abuela no había entrado en el delirio de la mamá, entonces permitía que eso se dé de esa manera. La abuela era la que, digamos, se hacía carne del cuidado de este niño, y a la madre la habíamos mandado al hospital Rivadavia que hizo un tratamiento. Hicimos un seguimiento ambulatorio súper cercanito de esa situación hasta que, bueno, digamos, falló. ¿Por qué falló? Porque la madre deja ir a Rivadavia, deja de los abuelos. Entonces, que no contábamos más con otros adultos que protegen. La verdad que no está en tratamiento, el riesgo aumentó, nos quedamos cortos con estrategia ambulatoria y internamos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que uno puede hacer un armado de estrategia ambulatoria, y se cuenta con un servicio que puede proteger, y ahí la vacuna me parece muy divertido. A veces se dice, no, absolutamente desde el principio. Totalmente, sí, totalmente. En este caso, que estoy contando el segundo, se dio intervención a la protección de derechos en conjunto con la escuela. Vio la escuela antes, pero estábamos ahí nosotros también. Y en conjunto, cuando dimos intervención, ya era bueno, ya está con internet. Bien, otra pregunta, comentario. Bueno, muchas gracias al comité. Muy interesante. Y les digo que no se vayan. Ahora vamos a tener la presentación de una herramienta muy novedosa que la hizo una ex residente del hospital, Florencia Cosalmar, que es una herramienta que está basada en lo que normalmente necesitamos en las necesidades